De verdad estoy sumamente contento de poder estar en la recta final de este estudio acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis y los 7 periodos de la iglesia. Y me siento también contento porque ya no tenemos que hablar acerca de la iglesia católica, ni de papas corruptos, ni de curas, ni de cardenales, ni de nada de eso. Porque ya para este periodo la iglesia ya era una iglesia con una sana doctrina y atrás había quedado toda esa corrupción y toda esa oscuridad en la cual esta iglesia romana había envuelto al mundo y a la iglesia en general. Así es que si todavía no has visto la primera, segunda y tercera parte de esta saga, te invito a que vayas a verla, y si ya la viste, pues comencemos. La iglesia de Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La palabra Filadelfia quiere decir amor fraternal o amor entre los hermanos. Esto alude al siguiente periodo de la iglesia conocido como la iglesia moderna, del 1680 al 1900 después de Cristo. Es aquí en donde la iglesia, ya con una sana doctrina, vuelve a sentir amor y compasión por las almas, y se levantan grandes movimientos misioneros y evangelísticos a nivel mundial. Después de la Reforma, y a raíz de los diferentes debates teológicos cristianos, las escuelas de teología bíblica y el surgimiento de las iglesias bautistas, los puritanos, los cuáqueros, las iglesias metodistas, etc., el evangelio verdadero de Jesucristo es predicado nuevamente, y la sana doctrina cimentada en la palabra de Dios nuevamente es pública y al alcance de todos. En 1750 se funda la iglesia metodista, fundada por los hermanos Carlos y Juan Wesley. Este movimiento se extendió por todo Estados Unidos e Inglaterra, causando lo que hoy conocemos como el Gran Despertar. Este movimiento promovía el vivir una vida íntegra delante de Dios, más allá de la religiosidad, una verdadera relación con Dios. Para el 1791, el año de la muerte de Juan Wesley, el movimiento se contaba por millones de personas. Estos avivamientos produjeron el movimiento de santidad que posteriormente sería la semilla del pentecostalismo. El Señor se presenta en la profecía como el santo y verdadero. Esto dice a la iglesia que como Él es santo y verdadero, así también lo es su evangelio. La doctrina que se predicaba para este entonces ya era una doctrina santa y verdadera, una sana doctrina. Y atrás habían quedado las falsas doctrinas del catolicismo, confinadas a esa iglesia y sus seguidores. Cristo también se presenta como el que tiene la llave de David, quien cierra y ninguno abre, y abre y ninguno cierra. El Señor se sirve aquí de un personaje del Antiguo Testamento para expresar su mensaje a la iglesia. Esto es una clara alusión a lo dicho por el profeta en Isaías capítulo 22. Él es quien tiene la llave, es decir, la autoridad de abrir y nadie cierra. Esto es una clara profecía sobre la puerta mundial que Dios abriría para la predicación del evangelio en todo el mundo. La misma expresión sobre la puerta abierta es usada en otros pasajes para denotar la predicación del evangelio. Esto en Hechos 14:27, 1 de Corintios 16:9, 2 de Corintios 2:12 y Colosenses 4:3.
Como lo vimos en la segunda parte de este estudio, la iglesia primitiva era una iglesia activa en cuanto a la predicación del evangelio y la obra misionera. Sin embargo, cuando algunos líderes se desviaron de la sana doctrina y se entremezclaron con Roma, el espíritu misionero decayó. Durante la Edad Media, debido a la supresión de la Iglesia Católica, el evangelio puro ya no era predicado libremente. Sin embargo, para este periodo todo cambiaría. El Espíritu Santo empezó a restaurar los 5 ministerios: pastores, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles. Este último desempeñado por los misioneros, pues son los enviados a esparcir las buenas nuevas del evangelio y a levantar nuevas obras. Uno de los hombres a quienes Dios usaría para reavivar el espíritu misionero fue William Carey en 1792. Siendo un pastor bautista, empezó a insistir en la necesidad de enviar misioneros a evangelizar el mundo pagano. Esto condujo a la creación de la Sociedad Misionera Bautista en Inglaterra, y posteriormente el mismo Carey sería enviado a la India como misionero. Predicó el evangelio desde la región de Calcuta y tradujo la Biblia al idioma bengalí y otras lenguas que los hindúes conocían. Es conocido como el padre de las misiones modernas, y su obra misionera motivó a los que después se convertirían en los grandes misioneros, como a Dorian Judson, Hudson Taylor y el célebre David Livingstone. De igual forma, Dios despertó la pasión por las misiones en Estados Unidos. En 1811 se funda la Junta Americana de Comisionados para las Misiones, que en un inicio fue interdenominacional, pero cada concilio empezó a crear sus propias sociedades misioneras, y fue así como Dios abrió las puertas para que el evangelio se extendiera no solo en Europa, sino también en la recién descubierta América. El evangelio empezó a llegar a Centro y Suramérica. Dios también levantó grandes pastores y evangelistas, como el gran erudito, teólogo y pastor bautista Charles Spurgeon en Londres, Inglaterra, en 1854. Pastoreó en la famosa capilla de Newport Street. A pocos meses de su llegada, Spurgeon se hizo famoso por su elocuencia al predicar. Los sermones de Spurgeon se publicaban de manera impresa todas las semanas y tenía gran circulación. Las multitudes de 12,000 o 15,000 personas por servicio lo seguían para escuchar sus predicaciones, y se cree que a lo largo de su vida evangelizó alrededor de 10 millones de personas. Para el 1892, el año de su muerte, Spurgeon había predicado cerca de 3,600 sermones y publicado 49 volúmenes de comentarios bíblicos. Había fundado una casa hogar de niños y una universidad de teología. Pero Dios no es Dios solo de los europeos, y al otro lado del continente también se esparcía la semilla del evangelio. De la boca de un elocuente pastor, D.L. Moody, en 1861 se unió a la Comisión Cristiana Estadounidense y fue a predicar entre las tropas a varios campos de batalla de la Guerra Civil. Posteriormente, siguiendo el llamado de Dios, Moody trabajó para fundar en Chicago una escuela dominical para niños en las zonas pobres. Sin embargo, su éxito fue tan grande que al poco tiempo ya había una asistencia de más de 1,000 niños, sin contar a sus padres. Su fama se empezó a propagar de tal manera que el mismísimo presidente Abraham Lincoln, quien era cristiano bautista, visitó la iglesia dominical de Moody. Dado al creciente número de membresía, fundó su iglesia en Chicago, conocida como la Illinois Street Church. En uno de sus viajes a Inglaterra fue donde su fama como evangelista creció. Las muchedumbres en sus predicaciones de 20,000 asistentes por sermón eran tan comunes tanto en Europa como en los Estados Unidos. Fundó el Moody Bible Institute y diversos comentarios bíblicos. Sin embargo, no todo eran multitudes y grandezas, ya que el evangelio se extendía sobre todo en las zonas rurales y pobres, en lugares apartados del mundo. En la profecía de Apocalipsis, el Señor alaba a la iglesia que, aunque tiene pocas fuerzas, no había negado su nombre. La iglesia cristiana, que apenas acababa de salir de la Reforma, aún no tenía fuerzas humanas, ya que no gozaba de grandes apoyos económicos ni de una mega estructura. La mayor parte de las iglesias eran pobres. Algunas congregaciones tenían sus servicios debajo de los árboles, en las montañas y los valles.
y los pastores y misioneros sufrían grandes carencias y necesidades. Muchos de los misioneros que se aventuraron a entrar en Centroamérica murieron de malaria y de otras enfermedades y por la precaria situación de insalubridad en que se encontraban los territorios. Otros obreros fueron muertos por las comunidades que eran incitadas por los curas católicos a matar o a expulsar a los cristianos de sus comunidades, esto con el objetivo de frenar el avance del evangelio. Sin embargo, a pesar de toda esta oposición, no pudieron cerrar la puerta que Dios había abierto para la predicación del evangelio, tal cual como lo profetizó Apocalipsis. Satanás, al darse cuenta que ya no era posible detener la predicación del evangelio, optó por atacar al evangelio mismo. Y es aquí donde nace el racionalismo, que posteriormente llevaría al ateísmo. El racionalismo es una corriente filosófica que exige pruebas antes de creer y pone en tela de juicio las escrituras y su veracidad. Uno de los primeros exponentes de este movimiento fue Johann Sengler, en 1761, quien decía que sin pruebas no había que aceptar ninguna cosa recibida de la tradición, que la Biblia debía de juzgarse por la misma crítica que se aplicaba a los escritos antiguos, y que todo registro de milagros debía de desacreditarse, y que Jesús era únicamente un hombre y no un ser divino. La filosofía racionalista se esparció rápidamente por todas las universidades de Europa, y llegó a su apogeo en 1835 con la publicación del libro La vida de Jesús por el ateo Friedrich Strauss. Pero quizás el más célebre de sus expositores fue Carlos Darwin, con la publicación de su libro El origen de las especies en 1854, en donde Darwin plantea la teoría de la evolución de las especies con especial énfasis en el hombre evolucionando del mono. Su libro es erróneamente clasificado por muchos como una obra científica, pero visto objetivamente es un conjunto de conjeturas y suposiciones que distan mucho del método científico, pues no son comprobables y ni con los avances tecnológicos actuales se ha logrado ratificar científicamente la teoría para que pase de ser una teoría a un hecho científico. Desde 1854 hasta el día de hoy sigue siendo una simple teoría. Además, las observaciones de Darwin se pueden explicar por medio de la adaptación de las especies a su entorno y no atribuirse a una evolución. Los grandes predicadores y apologetas bíblicos refutaron estas teorías a la luz de la palabra. Spurgeon decía: he notado a menudo que cuando los hombres denigran la palabra santa de Dios, sus vidas son impuras. Raramente y tal vez nunca me he encontrado con un caso en que mi juicio me haya engañado con relación a las vidas de estos hombres. Cuando los hombres hablan mal del evangelio, casi siempre se debe a que el evangelio habla en contra de ellos. El evangelio los encuentra y los acusa de la culpa de sus pecados y los arresta. Ha venido como un policía que los alumbra con su lámpara para desnudar su ruindad, y por eso están tan indignados con el evangelio y niegan a Dios. El racionalismo, lejos de apagar la predicación del evangelio, solo logró encender aún más la misma, y que los pastores, maestros y evangelistas fortalecieran aún más sus predicaciones. En el versículo 9, Cristo promete a la iglesia que entregaría de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Esto es una clara referencia a los movimientos de apostasía que se levantarían en este periodo, que terminarían en falsas doctrinas y en el establecimiento de sectas. Una de las mayores sectas es la fundada por Joseph Smith en 1830, conocida como los Santos de los Últimos Días o comúnmente llamada los Mormones. Los mormones se consideran a sí mismos judíos espirituales y la organización de su secta se divide en dos sacerdocios, el arónico y el sacerdocio de Melquisedec, aplicando y malinterpretando así las escrituras. El Señor promete a la iglesia que haría que estos falsos judíos se arrodillaran ante la iglesia verdadera de Cristo. Esto quiere decir que no detendrían el avance del evangelio. Otras sectas que se fundaron en este periodo son los adventistas o también llamados sabatistas con William Miller en 1840, los testigos de Jehová por Charles Russell en 1879 y los unitarios
o solo Jesús, quienes ya existían desde el siglo IV y V y eran conocidos como arrianos, pero que se establecieron formalmente como secta en este periodo por el 1815. Cabe destacar que todas estas sectas niegan que Jesús sea Dios y creen que deben cumplir la ley para alcanzar la salvación. Es decir, no creen en Jesús como único medio de salvación. Estas enseñanzas son contrarias a la palabra de Dios y los hacen entrar en la clasificación de falsos judíos, pues creen en la justificación de las obras de la ley. Sin embargo, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, la salvación ya no es por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. También, la profecía de Apocalipsis es tan profunda que profetiza dos acontecimientos de talla mundial y uno más que está por suceder, que es el más grande de todos. En el versículo 10, el Señor le promete a la iglesia: yo también te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esto hace referencia a la Primera Guerra Mundial que se dio al final de este periodo en 1914 y la Segunda Guerra Mundial en 1939. La iglesia siguió predicando y esparciendo la semilla del evangelio a pesar de la guerra. Y como vimos al inicio de este estudio, las promesas del Apocalipsis se aplican a la iglesia en general. Es decir, que aquí Cristo promete a los creyentes que Él los librará de la gran tribulación que vendrá al mundo, pues Él pronto regresará por su iglesia. Sin embargo, antes de este acontecimiento, debía de cumplirse la profecía establecida en Joel 2:28, que dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Es decir, que antes de este periodo de gran tribulación, el Señor establece que vendría un gran avivamiento y que el Señor avivaría su iglesia y que le libraría de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo y la humanidad. Y en efecto, esa profecía tuvo su fiel cumplimiento al final de este periodo, con los grandes movimientos pentecostalistas y movimientos de santidad. El primero de ellos fue en 1904, en Gales, Gran Bretaña, ya que por casi 13 años un jovencito estuvo orando insistentemente por un avivamiento. Su vida consistía en buscar a Dios cada día. Este joven se llamaba Evan Roberts. Un día le dijo a su amigo más cercano: vamos a ver el avivamiento más poderoso que Gales haya conocido, y el Espíritu Santo estará por venir ahora. Debemos ir por todo el país predicando. En 6 meses, 100,000 almas vinieron a Cristo. Un genuino avivamiento impactó a la sociedad. La iglesia despertó a la oración intensa. Los cultos se prolongaban hasta la madrugada. La gloria de Dios era palpable y las almas caían en profunda convicción de pecado. Creyentes de todo el país y de todo el mundo vinieron a Gales para ser parte de este gran avivamiento. Los periódicos locales e internacionales hablaban de ello. Cientos de alcohólicos abandonaron las cantinas para volverse sobrios. Muchas tabernas cerraron por falta de clientes. Prostitutas y personas marginales cambiaron radicalmente y visiblemente su vida. Los eventos deportivos se suspendieron. Nadie iba a verlos y hasta los deportistas estaban en el culto. Las compañías teatrales dejaron de ir a Gales porque no tenían público. Las personas solo querían oír la palabra de Dios. El índice de delitos y de criminalidad bajó drásticamente. Los tribunales tuvieron la mitad de trabajo que antes del avivamiento. El Espíritu Santo se movía en medio de la congregación. La gente era llena del Espíritu Santo y hablaba nuevas lenguas. El Espíritu Santo se movía con maravillas y milagros. Mucha gente era sanada, otros eran libertados de demonios, y el Señor hacía la iglesia crecer cada día más. Pero este gran avivamiento no se limitaría a Europa, pues también el Señor derramaría su espíritu sobre América, empezando por los Estados Unidos. En 1905, el pastor afroamericano William J.
Seymour empezó a predicar en una pequeña iglesia cristiana de santidad en Houston, Texas. Luego Seymour llegó a Los Ángeles en febrero de 1906 y en 2 días estuvo predicando en la iglesia de la esquina de la calle Novena de Santa Fe. Durante su primer sermón, él predicó que el hablar en lenguas es la primera evidencia bíblica del bautismo inevitable del Espíritu Santo. Al domingo siguiente volvió a la iglesia y encontró que estaba cerrada con candado en la puerta. Los ancianos de la iglesia rechazaron la enseñanza de Seymour, principalmente porque ellos no habían experimentado aún la manifestación del Espíritu Santo. Sin embargo, Seymour fue invitado para quedarse en la casa de un miembro de la congregación y él empezó a celebrar los primeros estudios bíblicos y las reuniones de oración allí. El Espíritu Santo se empezó a derramar en la pequeña reunión y todos empezaron a ser llenos del Espíritu Santo. Hablaban nuevas lenguas, vivían experiencias de éxtasis espirituales y muchas personas eran sanadas de sus enfermedades. La fama empezó a crecer tanto que la casa empezó a llenarse y las noticias empezaron a circular rápidamente entre los afroamericanos, los blancos y los hispanos residentes de la ciudad. Pronto la multitud se volvió tan grande y todos estaban llenos del Espíritu Santo y hablando en lenguas, gritando, cantando y alabando a Dios. Finalmente el pórtico delantero de la pequeña casa terminó derrumbándose y tuvieron que empezar a buscar un nuevo lugar de reuniones. El grupo se mudó eventualmente a un edificio en el 312 de la calle de Azusa. A pesar de lo precario del edificio, la iglesia lo acopló para que pudiesen llegar las personas y empezaron los cultos. El Señor empezó a derramarse de una manera extraordinaria. En un inicio, entre 300 a 1500 personas intentaron acomodarse en el edificio. Los cultos en la calle de Azusa eran frecuentes y espontáneos. Los servicios duraban casi todo el día. Entre los asistentes a los cultos de la calle de Azusa estaban los de Movimiento de Santidad, los bautistas, menonitas, cuáqueros y presbiterianos. Todos querían ser parte de la obra del Espíritu Santo y todos querían ser llenos del Espíritu Santo. El Señor empezó a moverse de una manera extraordinaria. Los vecinos recurrentemente tenían que llamar a los bomberos, pues reportaban ver que una columna de fuego se levantaba del edificio. Otros reportaban ver que una columna de fuego descendía de los cielos y se unía a la columna de fuego que se levantaba del edificio. Los quiciales del templo temblaban, la gloria de Dios era manifestada, los paralíticos se levantaban, a ciertas personas que no tenían extremidades del cuerpo les nacían. El Espíritu Santo estaba haciendo una obra tremenda en ese lugar y todo mundo estaba maravillado. Todo esto allanaría el camino para el posterior movimiento pentecostalista que perdura hasta la iglesia actual, y los grandes hombres de Dios empezarían a entrar en la palestra pública. I'm going to heaven totally and completely on the basis of what Christ did on that cross. Salvation is not by works, it's by the grace of God. Sonríase, que es saludable para usted. ¡Hay poder en Jesús! ¡Cristo viene! ¡El fin se acerca! ¡Bendecido sea Dios! ¡No, Samahaya Soba! Gloria a ti, mi Dios, en esta noche, por todas las bondades de este día. Oh, guárdame y que tu poder te sana. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Todos los hechos que viste en este video son reales e históricos. El Espíritu Santo se movió de una manera extraordinaria, haciendo milagros, maravillas y prodigios. Y sabes, te tengo noticias. El tiempo de los milagros no ha pasado. El Señor puede sanar tu alma y tu cuerpo.
Solamente recibe a Jesucristo en tu corazón y clama con fe a Él y Él te escuchará. Y en cuanto a las iglesias, ¿qué dice entonces la palabra acerca de la iglesia final? La iglesia que sería la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia actual. ¿Y cuáles son los hechos que acontecerían y precederían a esta iglesia? Si quieres saberlo, te invito a que no te pierdas la última entrega de esta saga acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis y los 7 periodos de la iglesia. Y descubras conmigo qué dice la profecía acerca de la iglesia actual. Que el Señor te bendiga. Esta es la hora de la decisión, la más importante de tu vida, tu decisión por Jesús. Entrégale tu corazón orando de esta manera. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y mi pecado me aleja de ti. Me arrepiento, perdóname Señor. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste y resucitaste al tercer día. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Ahora eres parte de la familia de Dios. Te invitamos a que te congregues en una iglesia cristiana para que sigas creciendo en el conocimiento de Dios. Y te esperamos en nuestra próxima edición de La Hora de la Decisión. Hoy vengo